Y ya lo comentábamos, este año se registran más del doble de casos de influenza en la región metropolitana respecto del año anterior. 60 personas han fallecido producto de este virus respiratorio, por lo que las autoridades insisten en la importancia de vacunarse. Además, esta situación vuelve a reabrir el debate sobre la conveniencia de pedir que el uso de mascarillas sea nuevamente obligatorio en los recintos de salud y colegios. Ahora, para profundizar de este tema, tomamos contacto con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo y especialista en medicina del viajero, jefe de infectología del Hospital Militar de Santiago y la Clínica Alemana. Agradecemos el contacto, doctor. Y para comenzar a abordar este tema, queríamos consultarle en primera instancia cuál es el balance que tiene usted con respecto a la situación que estamos viviendo ahora con los virus respiratorios, donde ya mencionábamos el que está primero en la lista afectando a la ciudadanía es la influenza. Hola Frankie, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a poder hablar de este tema que, como tú dices, nos tiene muy preocupados a los médicos porque se nos adelantó el pique estacional de influenza, ¿cierto? Con respecto de otros años. Estamos viendo un aumento explosivo de casos en las últimas semanas y estamos viendo muchos hospitalizados de los grupos de riesgo de influenza, donde están los adultos mayores, por supuesto, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, y eso nos preocupa porque las tasas de cobertura de la vacuna este año han estado un poco lentas. Estamos alrededor del 50-60% y para que logremos un buen efecto en la población de riesgo necesitamos que se vacune sobre un 85%. Entonces, creo que esta estación adelantada nos tiene que hacer reforzar los mensajes de que la comunidad tiene que vacunarse. Tenemos una vacuna muy buena, gratuita, disponible en los vacunatorios públicos, en los vacunatorios privados que tienen convenios con el ministerio. Atención primaria está yendo a vacunar a los colegios y a otras instituciones. Por lo tanto, aprovechemos esta instancia para prevenir enfermedad grave, porque nos queda mucho invierno por delante. Ya se hablaba de que las camas están a un 90%, y si no utilizamos la vacuna, lamentablemente vamos a tener muchas más personas graves y obviamente vamos a tener más mortalidad, que es lo que principalmente queremos evitar con la estrategia de vacunación que comenzó el mes de marzo, pero que ahora se extendió también por una semana este mes de mayo. Claro, la principal recomendación es la prevención, es por eso también el llamado a vacunarse. Pero si vamos un poquito más atrás, pensemos también en la gente que se contagia ya con este virus, lamentablemente. Ahí para la gente que nos está viendo, consultarle cómo diferenciarlo. O sea, cómo diferenciar, por ejemplo, la influenza, que es la principal que está afectando ahora a la región metropolitana y nuestro país, pero cómo diferenciarla quizás de un resfrío común o los otros virus que están en circulación, gran circulación ahora en nuestro país. Así es, como tú dices, en esta época no solamente circula influenza, ahora es el virus predominante, pero tenemos adenovirus, hay parainfluenza, hay rinovirus, y cualquiera de estos virus una persona de riesgo puede provocar una neumonía. Lamentablemente, por los síntomas iniciales uno no puede diferenciar el cuadro. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque las influencias tienen más riesgo de progresar a un cuadro febril más prolongado y desarrollar neumonía, ya que es el evento que hace al paciente caer en una falla respiratoria, necesitar oxígeno y ser hospitalizado. Y es la única manera que tenemos de detectar el virus, es hacer el test para poder saber cuál es. Cuando los cuadros son leves, la verdad es que uno trata en general los síntomas, pero si hay síntomas de alarma, intenta buscar el virus para poder darle tratamiento a las personas que son de más riesgo, que son donde tenemos antiviral para tratar la influenza. Así que la recomendación es un poco esa. Y quiero retomar lo que dijo la profesora en la nota anterior, que me parece muy acertado, porque es cierto lo que dice, que en el fondo cuando uno se vacuna de influenza, uno se puede enfermar de influenza. Sí, es verdad, pero uno va a tener un cuadro muchísimo más atenuado y en las personas que son de riesgo se va a evitar en la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte, ¿ya? Hay muchas personas que a veces me dicen, no, doctor, yo no me vacuno porque el año pasado me vacuné y me enfermé igual. Obvio que nos vamos a enfermar igual, si en el invierno circulan muchos virus, pero lo importante no es enfermar grave, ¿ya? Ese es un mensaje muy importante que yo creo que hoy día tenemos que repetirlo y repetirlo hasta que las personas entiendan de que tenemos que tratar de vacunar a toda nuestra población de riesgo. Y lo segundo, que me gustaría también aclarar acá,
es que muchas personas me dicen, doctor, yo no me vacuno porque me vacuné y me dio la influenza y me sentí mucho más mal como si me hubiera dado influenza. Eso es totalmente falso, ¿ya? La vacuna de influenza no contiene virus vivo, tiene un fragmento del virus que lo que hace es que nuestro sistema inmunológico produzca las defensas, produzca anticuerpos para neutralizar el virus. Por lo tanto, nadie le puede dar influenza con la vacuna, pero sí, al activar el sistema inmune, como cualquier vacuna, pueden haber algunos síntomas generales que en general no duran más de 24 horas. Puede ser un poco de cefalea, un poco de fiebre, un poco de decaimiento, y no necesariamente eso va a ocurrir. De hecho, ocurre en un porcentaje bajo de las personas, ¿ya? Y si me ocurrió un año, no necesariamente me va a ocurrir al otro. Entonces es muy dependiente de la persona y año a año. Por lo tanto, si yo he tenido algún síntoma adverso leve con la vacuna, no quiere decir que no me puedo vacunar. Ya solamente se excluyen de vacunar las personas que tienen alergias severas a la vacuna o hay una alergia que es a la proteína del huevo, ¿ya? Pero si una persona come huevo, se puede vacunar para la influenza, ¿ya? Si una persona come huevo es porque no tiene una alergia severa. No sé si me explico. Claro. Ahora, doctor, también surge la duda, y usted lo mencionaba, estos síntomas a los que hay que estar alerta, por los cuales pueden derivar en un cuadro quizás más grave. A eso, también sabemos que afecta también fuertemente a los niños, niñas, a los papás y mamás que nos están viendo. ¿Cuál también es un poco la recomendación que se les hace? ¿A qué síntomas en específico hay que tener alerta y cuándo también acudir a un centro asistencial? Porque sabemos también que ya con todo lo que vivimos con el COVID-19, hay en ciertos momentos que asistir a esto también para no colapsar la red asistencial. Exactamente, un cuadro febril que ya dura más de 3 días y la fiebre no remite, cuando hay dificultad respiratoria, ¿cierto? Cuando hay como un cansancio de la persona mayor o del niño, cuando se le retraen las costillas, ¿cierto? Que es el típico video que se muestra en las campañas preventivas. Cuando tenemos un niño o un adulto que no se alimenta en forma, que no se hidrata en forma adecuada, que está con tendencia a la postración, cuando tenemos dolor al respirar, ya esos son signos precoces de un compromiso ya pulmonar con neumonía, ¿ya? Y esto ocurre con mayor frecuencia en las edades extremas de la vida, en los enfermos crónicos y en adultos que son jóvenes también, pero que son asmáticos, por ejemplo, que son fumadores, y personas que tienen alguna otra enfermedad crónica como cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfisema pulmonar, enfermedades al hígado o cualquier otra que haga que mi sistema inmune no pueda responder bien frente a una infección. Ahora, doctor, ¿a qué también podemos decir que se debe, o bajo su percepción, que haya aumentado la circulación de virus o haya más casos respecto al año pasado en la región metropolitana? El Seremi de Salud de esta región, Gonzalo Soto, mencionaba que justamente es más del 50% de los casos respecto a la misma fecha del año 2023. Esto con respecto a la influenza. ¿A qué se debe que exista mayor circulación actualmente justamente de este virus respiratorio? Bueno, tiene que ver con muchos factores, ¿ya? Uno de los factores es que en esta época ya del año, con el frío, ¿cierto? Las personas tendemos a estar más dentro de las casas, a no estar, por ejemplo, en los colegios, salir menos al recreo, al patio. Entonces las personas están más juntas, ¿cierto? También tiene que ver con algunos comportamientos de la población, ¿cierto? Durante el COVID, de la pandemia, insistimos mucho en que si yo estaba enfermo o tenía algún síntoma respiratorio, intentara no mandar a mis hijos al colegio o no ir yo a trabajar, y eso se ha relajado un poco esa conducta. Y eso ha hecho que ese relajamiento, ese cansancio que tienen las personas de todo este tema de la pandemia, a mi modo de ver, ha hecho que no le tomemos la importancia que tiene la circulación de virus respiratorio, ¿ya? Y por eso que vemos que, claro, tenemos brotes en los cursos, tenemos brotes en los hospitales, tenemos brotes en distintas instituciones donde normalmente no estábamos acostumbrados a ver. Y eso ha obligado a que tengamos que implementar el uso de mascarilla, por ejemplo, en algunos servicios de hospitalarios y en algunos otros lugares como el transporte público, que esa es la recomendación que hoy día existe. Por lo tanto, dicho eso, es muy importante que retomemos lo que nosotros ya sabemos, ya la pandemia nos enseñó mucho, el de higiene de manos,
¿cierto? Si estoy sintomático respiratorio, tratar de excluirme, consultar al médico para que tenga el reposo que corresponde y aislarme dentro de la casa, sobre todo si hay alguna persona de riesgo a la que puedo contagiar y se puede enfermar severamente. Claro, recomendaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo con este aumento de los virus, de la circulación de los virus respiratorios, y reinsistir claramente en el llamado también a vacunarse para prevenir cuadros graves de ahora, por ejemplo, la influenza, que es el que tiene mayor circulación en nuestro país. Agradecemos entonces al doctor Reinaldo Rosas, jefe de infectología del Hospital Militar y la Clínica Alemana. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Adiós.